Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a hablar de la prótesis parcial removible. Soy alumna en la Universidad Autónoma de Tlaxcala para la carrera de cirujano dentista. Mi nombre es Lara Suárez María Elena y estoy cursando mi quinto semestre. Los temas a tratar van a ser diversos. Acá están presentados todos los temas que vamos a mencionar hoy. Vamos a comenzar con el primero, que va a ser efectos de la presión y la tensión en el hueso. Bueno, las fuerzas mecánicas que nosotros apliquemos sobre la raíz dentaria y que estas van a ser transmitidas en los tejidos periodontales que rodean nuestro diente van a iniciar una actividad remodeladora que va a facilitar el movimiento del órgano dentario a través del hueso. Este mecanismo es expresado con el nombre de presión-tensión. En nuestro lado de presión va a haber una resorción y en nuestro lado de tensión va a haber una deposición. Acá está un poquito más claro. El lado de presión va a ser el lado en el que el diente se está moviendo. En este, como ya mencioné antes, va a haber una resorción. Y en nuestro lado de tensión va a haber una aposición de hueso y va a haber una inserción de fibras periodontales. Va a ser el lado opuesto a la dirección que se está moviendo el diente. Vamos a tener en cuenta unos conceptos que son resorción y reabsorción. La resorción va a ser un proceso por el cual los osteoclastos van a eliminar tejido óseo, liberando minerales, y va a haber una pérdida de sustancia de cualquier tejido mineralizado. Mediante un sistema de células y humorales propios del cuerpo. La resorción va a ser muchísimo mayor en hueso que en esmalte. Un ejemplo de resorción va a ser la que sucede al perderse nuestra dentición temporal. En cambio, la reabsorción va a ser una pérdida de hueso que rodea el diente. Este va a tener diversas causas, algunas de ellas son la periodontitis, el trauma, el uso inapropiado de alguna prótesis o la pérdida de algún órgano dentario. La dirección de la reabsorción va a ser variable. Va a haber una presencia de mayor reabsorción o va a ser más evidente esta reabsorción en el espacio de hueso donde la cortical sea más delgada. Como vamos a ver ahorita en el siguiente video, va a presentarse dentulismo en ambas arcadas y la mandíbula va a sufrir una reabsorción centrífuga. Esto quiere decir que va a ser de dentro hacia afuera. La reabsorción va a ser mayor en anteriores por vestibular y en posteriores por lingual. Como estamos viendo, pues se reabsorbe por la falta de órganos dentarios. Sin embargo, en el maxilar va a suceder lo contrario, va a haber una reabsorción centrípeta. Esto se refiere que va a ser de afuera hacia adentro. Como se está viendo, el maxilar se hunde o se ve como un perfil más reducido en maxilar y más extendido en mandibular. La reabsorción en el maxilar va a ser mayor en la parte vestibular, tanto en anteriores como en posteriores. Bueno, vamos a continuar con los efectos que va a presentar nuestro hueso al sucederse una extracción dental. Va a haber un cambio en nuestra apófisis alveolar. La apófisis alveolar tiene como función la retención de nuestros órganos dentarios. Entonces, cuando estos se pierden, va a cambiar su estructura. Va a cambiar tanto su forma y su dimensión en el espacio pues, que tenía disponible para estos órganos, y va a haber una pérdida de nuestra dimensión vertical. Otro cambio que podemos notar es en nuestros dientes. Estos, al no tener un antagonista, o ya sea un antagonista o un diente proximal, van a sufrir diversos cambios. Uno de ellos es la supraerupción, que es cuando el diente se extruye, ya que al no chocar con nada, pues este va a seguir saliéndose hasta que quiere encontrar un contacto, pero pues no lo va a tener, entonces va a supraerupcionarse. Y cuando no tenemos dientes proximales, pues nuestro órgano dentario se va a mesializar o a distalizar. Esto puede provocar la presencia de caries proximales, ya que al haber una maloclusión va a haber una dificultad en nuestra higiene oral y entonces va a haber acumulación de alimentos, de placa, y pues va a tener como consecuencia la causa de caries proximales. También tenemos
traumas oclusales, es lo mismo al nuestros dientes moverse al nuestros dientes moverse por la pérdida de un órgano dentario, va a haber una maloclusión y por ende va a haber contactos prematuros y pues contactos que no tienen que existir y tienen que pues corregirse. Y más con el uso de alguna prótesis, ya que pues esto va a afectar su funcionalidad. Vamos a seguir con los tipos de prótesis. Vamos a mencionar tres. Existe la dentomucosoportada, la dentosoportada y la mucosoportada. La dentomucosoportada va a ser una prótesis que va a tener retención tanto por órganos dentarios como por mucosa. La dentosoportada va a ser una prótesis fija, ya que esta solo va a estar soportada por órganos dentarios, y la mucosoportada va a ser una prótesis total, ya que nuestro paciente no presenta ningún órgano dentario, entonces esta solo va a ser soportada por mucosa. Pueden existir diversas clasificaciones para poder identificar de mejor manera nuestra pérdida de reborde alveolar, tanto apicocoronal como vestibulolingual. La primera es una clasificación de Seiber. Esta clasificación fue creada en 1983. Hay tres subdivisiones. La primera, o bueno, la clase 1 va a haber una pérdida vestibulolingual. La clase 2 va a haber una pérdida apicocoronal y la clase 3 va a ser una pérdida combinada. Esto quiere decir que va a haber una pérdida tanto vestibulolingual como apicocoronal. En el siguiente video podemos ejemplificarlo muchísimo mejor. Va a haber una pérdida vestibulolingual. Esto quiere decir que va a haber una pérdida en anchura. La altura va a quedar igual. En nuestra clase 2 va a haber una pérdida apicocoronal, una pérdida en altura y la anchura va a quedar igual. Y en nuestra clase 3 va a haber una pérdida tanto vestibulolingual como, bueno, ahí se está viendo a vestibulolingual, que es una pérdida en anchura, tanto como apicocoronal, que es en altura. La siguiente clasificación es la clasificación de Allen. Esta fue creada en 1895. Esta se va a parecer a la de Seiber, nada más que se va a clasificar como clase A, clase B y clase C, y vamos a aumentar nuestro grado de pérdida del reborde alveolar en ligera, moderada y severa. La ligera va a ser mayor a 3 milímetros, la moderada va a ser de 3 a 6 milímetros y la severa va a ser mayor a 6 milímetros. Aquí en este video podemos observar que la clase A va a ser una pérdida apicocoronal, una pérdida en altura y la anchura va a ser igual. Aquí se ve una pérdida bucolingual, que es una pérdida en anchura. Podemos ver el cambio que sufre nuestro reborde. Y nuestra clase C va a ser una pérdida combinada, que va a ser tanto apicocoronal, bueno, tanto bucolingual como apicocoronal. Y como mencioné, esta podemos clasificarla en ligera, moderada o severa. Puede haber, así como se está viendo en el video, una pérdida, una clase A moderada, ya que es de 3 a 6 milímetros, una clase A severa, ya que es mayor a 6 milímetros, y así puede ser una clase B ligera, una clase C severa. Ya es cuestión de ir identificando qué tipo de reabsorción sufrió. Vamos a seguir con la clasificación de Atwood. Esta fue creada en 1971. En esta clasificación encontramos 6 subcategorías. La primera es preextracción. En esta nuestro reborde alveolar se va a ver igual, no va a haber ningún cambio, va a tener todas sus características. En nuestra clase 2, que es post-extracción, va a ser un reborde igual, sin ninguna modificación, no vamos a dar ningún cambio en altura ni en anchura. En nuestra subclasificación 3 va a ser un reborde alveolar alto y redondeado. Vamos a empezar a notar nuestras primeras modificaciones, tanto apicocoronales como bucolinguales. La subclasificación 4, que va a ser filo de cuchillo,
que es esta, vamos a encontrar una gran reabsorción apicocoronal como vestíbulo lingual. En la 5 va a ser un reborde bajo y redondeado. En esta ya vamos a estar hablando de un hueso basal, ya no vamos a encontrar mucha estabilidad para la prótesis ni retención, y nuestra subclasificación 6 va a ser socavado o deprimido. En esta pues ya el hueso está reabsorbido y pues ya no hay donde sujetarla. Vamos a seguir con la clasificación de Kennedy. Esta clasificación fue descrita por el doctor Edward Kennedy en 1925. Él los clasifica áreas parcialmente déndulas para establecer principios para el tratamiento de los pacientes. Vamos a encontrar 4 clases. Nuestra primera clase va a ser una área déntula bilateral en posteriores. Nuestra clase 2 va a ser una área déntula unilateral en posteriores. Nuestra clase 3 va a ser una área edéntula unilateral, pero en esta clase vamos a encontrar dientes remanentes tanto en anteriores como en posteriores, como lo estamos observando. Y nuestra clase 4 va a ser una área edéntula única bilateral que atraviesa la línea media. En estas clasificaciones, la clase 1, 2 y 3 van a poder tener modificaciones, van a poder tener 4 modificaciones, a excepción de la clase 4. Esta no puede tener ninguna modificación. Applegate creó unas reglas para facilitar lo que es la comprensión de la clase de Kennedy. Son 8 reglas. La primera regla nos dice que la clasificación debe efectuarse después de haber realizado cualquier extracción dental que pueda alterar una clasificación. Esto se entiende, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, vemos una clase 3, ya que existe una área déntula unilateral, pero existen dientes remanentes en anteriores como en posteriores. Sin embargo, si nosotros vamos a extraer este tercer molar, nuestra clasificación se modificaría y se convertiría en una clase 2, ya que no existirían dientes remanentes en posteriores. Por ende, si nosotros queremos clasificar esta arcada, tenemos que primero realizar la extracción. La regla 2 nos dice que si falta un tercer molar y este no va a ser reemplazado, no se le va a considerar en la clasificación. De igual manera, si este molar está aquí pero no lo vamos a tener en cuenta, no se va a tomar en la clasificación. La regla número 3 nos dice que si se encuentra en nuestra arcada la presencia de un tercer molar y este tercer molar va a ser utilizado como pilar, va a ser considerado en la clasificación. Aquí en la imagen podemos ver que existe presencia de tercer molar y como pues va a ser considerado en la clasificación, aquí tenemos una clase 3, modificación 1, ya que existe un área déntula más posterior que es una regla que vamos a ver un poquito más adelante, la cual nos va a determinar la clasificación, y es clase 3 ya que existen órganos dentarios en anteriores como en posteriores, y esta zona déntula se va a tomar como modificación. La regla 4 nos menciona que si falta un segundo molar y este no va a ser reemplazado, no se le va a considerar en la clasificación. Esto se puede entender como la regla número 2, nada más que en este estamos mencionando que si hay ausencia de segundo molar no se toma en cuenta, y en la regla 2 si había ausencia de tercer molar tampoco se tenía en cuenta. La regla número 5 nos menciona que el área o área desdentada más posterior siempre va a determinar la clasificación. En esta imagen encontramos 3 áreas desdentadas y la que nos va a determinar la clasificación va a ser el área más posterior, que es la que está marcada en este círculo. Acá tendríamos una clase 2, ya que existe una área déntula unilateral con 2 modificaciones. La regla número 6 nos indica que las áreas desdentadas distintas a la que determina la clasificación van a ser denominadas como modificaciones, y estas van a ser designadas por un número. Aquí en esta imagen encontramos que es una clase 2, esta es el área más posterior que nos va a determinar la clasificación, y tenemos 2 áreas más desdentadas, por ende van a ser identificadas con un número, modificación 1, modificación 2. Entonces esta arcada se convertiría en una clase 2, modificación 2. La regla número 7 nos dice que
la extensión de la modificación no se considera, sino tan solo la cantidad de zonas desdentadas adicionales. Acá, por ejemplo, tenemos una área desdentada donde se perdió el segundo premolar y la primera molar, pero la extensión de esta área no va a determinar el grado de modificaciones o el número de modificaciones. Se va a tomar como una sola modificación. Acá en esta imagen tenemos que es una modificación 3. Esta es el área dentura más posterior que nos determina la clasificación. Y existen dos áreas más desdentadas que va a ser modificación 1, modificación 2. Entonces esta imagen nos indica que es una clase 3, modificación 2. Y la regla número 8 nos menciona que no puede haber ningún tipo de modificación en nuestra clase 4 de Kennedy. Acá tenemos otros ejemplos de las clasificaciones con modificaciones que podemos encontrar. En esta imagen vemos una clase 1 que es una arcada bilateral edéntula, que son estas dos áreas, y con 3 modificaciones, ya que tenemos 3 áreas edéntulas más. En esta imagen encontramos que es una clase 2, ya que existe una área edéntula unilateral en posterior solamente, con 2 modificaciones por la presencia de 2 áreas más edéntulas. En esta imagen encontramos una clase 3. Aquí vemos que este es el área más posterior que nos determina la clasificación y encontramos dientes remanentes en anteriores y posteriores, que es lo que nos indica una clase 3, con igual 3 modificaciones, ya que existen otras 3 áreas desdentadas. Y en esta última encontramos una clase 3 igual, con solo 2 modificaciones. Acá tenemos más ejemplos. Esta es una clase 1, ya que existe una área desdentada bilateral. La área más posterior nos va a determinar la clasificación. En este caso, pues, cualquiera de las dos áreas va... Bueno, de hecho las dos, porque en la clase 1, pues, tiene que haber 2 áreas edéntulas, bilateralidades. Y pues va a haber modificación 3, ya que contamos con otras 3 áreas desdentadas. Clase 2, modificación 3. Área más posterior determina la clasificación y otras 3 áreas. La clase 2 con una área edéntula unilateral solo en posteriores. Clase 3, área edéntula unilateral. Esta es la más posterior que encontramos. Y va a haber dientes remanentes en anteriores como en posteriores. Por eso es clase 3, modificación 3. En esta clase 3 tomamos como pilar los segundos molares, ya que los terceros nunca son recomendados tomar como pilar por sus raíces y su tamaño. Y por último tenemos nuestra clase 4, que va a ser una área dentura bilateral que atraviesa la línea media. Vamos a seguir con la incompatibilidad de las arcadas. Vamos a tener dos arcadas, una superior y una inferior. En esta van a estar pues los dientes, nuestros órganos dentarios tanto superiores como inferiores. La dentición se va a encontrar directamente relacionada pues con la dinámica en la formación de nuestros arcos dentarios, ya que si no tenemos la presencia de un órgano dentario o de varios, pues nuestros arcos dentarios van a sufrir modificaciones. La dimensión pues va a tener un papel importante en la determinación de diferentes áreas como pues es la alimentación, la alineación, la fonación que tenemos al nosotros hablar. Va a haber, si existe una discrepancia entre las arcadas, va a haber un alineamiento incorrecto, va a haber apiñamiento, va a haber maloclusión, va a haber un equilibrio, no va a haber un equilibrio en el arco, en la cara del paciente. Su incompatibilidad puede deberse tanto a genética como hábitos orales que pues van a provocar interferencias en nuestro crecimiento normal de las arcadas. Así como pues el edentulismo, pues también nos va a afectar el espacio, como se está viendo en esta imagen, el espacio posible o disponible va a afectar la estética y pues la estabilidad de la dentición. Aquí en este video podemos observar que ya existe edentulismo en varias partes de las arcadas del paciente. Y vemos que pues existe una incompatibilidad, no existe una buena armonía entre estas dos arcadas.
Eso va a ser lo que va a provocar la no sustitución de nuestros órganos dentarios. El síndrome de Kennedy va a ser también denominado hiperfunción anterior. Es un síndrome combinado y este fue descubierto por Edward Kennedy en 1972. Este síndrome se va a presentar un maxilar edéntulo, totalmente edéntulo, antagonizado por dientes anteriores naturales, solo dientes anteriores en mandíbula. Edward Kennedy descubrió este síndrome después de realizar un estudio en la Universidad de California con 500 pacientes portadores de prótesis removibles. En este estudio él descubrió que todas las personas tenían las mismas características, presentaban un maxilar edéntulo y la mandíbula parcialmente edéntula con solo órganos dentarios en anteriores. También presentaban características de reabsorción en el sector anterior de la mandíbula superior y un aumento de la tuberosidad y dientes extruidos. Este síndrome es considerado una patología compleja por el sistema estomatognático, ya que va a producir diversos cambios tanto en el nivel oclusal como en los tejidos duros y los tejidos blandos. Vamos a definir lo que es atrofia. La atrofia va a ser una pérdida de hueso debido a la ausencia de piezas dentarias, como podemos apreciarlo en las imágenes que estamos viendo en las diapositivas. Esto va a imposibilitar la llevada de algún implante o de alguna prótesis fija. La atrofia ósea puede estar localizada en uno o varios sectores de nuestras arcadas y va a ser la etapa final de los pacientes edéntulas. Este va a comenzar con un proceso desde que la pieza dentaria se pierde, desencadenando una serie de efectos biológicos que conducen a la pérdida de nuestra apófisis alveolar. Y por último tenemos la mandíbula atrófica. Esta atrofia mandibular conduce a una disminución de la masa ósea, provocando que el hueso sea más débil y vulnerabilizarlo a sufrir fracturas. Las características es que la cantidad osteogénica va a estar reducida, va a haber una presencia mayoritaria de hueso cortical e insuficiencia en nuestra irrigación sanguínea. Luch nos la clasifica en 3 grados. El grado 1 va a haber una altura ósea de 16 a 20 milímetros. El grado 2 va a haber una altura ósea de 11 a 15 milímetros. Y el grado 3 ya va a haber una altura ósea menor a 10 milímetros. Y estas son mis referencias. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.